Bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, les da la bienvenida a la conferencia Río Magdalena, retos y oportunidades para la navegación y la gestión del riesgo fluvial frente al cambio climático, a cargo de Humberto Ávila Rangel. Humberto es director del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales, IDEA, director del Observatorio del Río Magdalena y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte. Es PhD en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería de Recursos Hídricos, magíster en Estadística Aplicada y magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Alabama, magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería de Recursos Hídricos de la Universidad de los Andes, especialista en Hidráulica de Ríos y Costas e ingeniero civil de la Universidad del Norte. Cuenta con amplia experiencia como investigador y consultor de proyectos de ingeniería de ríos, navegabilidad, gestión de inundaciones como los ríos Magdalena, Meta y Cauca, entre otros, drenaje en sistemas urbanos y naturales, gestión del recurso hídrico y gestión de riesgo en hidrosistemas. En los últimos 90 años, entre 1931 y 2021, el río Magdalena ha estado sometido a intervenciones antropogénicas importantes con obras de encauzamiento para la navegabilidad, obras de protección de orillas, de control de inundación y dragados, pero también ha sufrido cambios en su cuenca con la construcción de embalses y por efecto de la deforestación. Los escenarios de inundación, sequías de erosión de orillas y sedimentación presentados en los últimos 20 años sugieren la necesidad de un cambio de paradigma sobre el aprovechamiento, ordenamiento y conservación del río, coherente con la nueva realidad del cambio climático y el manejo de la incertidumbre para la planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible a nivel técnico, económico, social y ambiental. Muchas de las problemáticas actuales asociadas con el río no se deben solo a su dinámica natural, sino a la forma como planificamos e intervenimos el río y su cuenca. En la presentación que Humberto nos hará hoy, se abordará una discusión sobre retos y oportunidades en proyectos de infraestructura fluvial, la navegación fluvial y marítima, la gestión del riesgo fluvial y la necesidad de un plan de ordenamiento y gestión fluvial frente al cambio climático en el río Magdalena. Agradecemos a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a su Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio por su vinculación a la retransmisión de esta conferencia. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a Catherine por esta invitación especial del Banco de la República para compartir con ustedes esta reflexión con cierto componente técnico, económico, social, ambiental asociado al río Magdalena. Una visión que siempre comparto con mis estudiantes, comparto con colegas con respecto al enfoque que debemos darle al río Magdalena, orientado al cambio climático, orientado a la incertidumbre, a las intervenciones que estamos haciendo con el fin de mejorar y con el fin de prepararnos para ese cambio, para ese componente de incertidumbre que vendrá en el futuro. Primero que todo, voy a mencionar unos cuantos conceptos claves, no para entrar como en un índice o en un contenido, sino más bien orientarlo a cuáles son los conceptos claves con los cuales vamos a abordar la discusión de hoy. Primero que todo, obviamente, es el río Magdalena, con respecto a sus características hidrológicas, morfológicas, transporte de sedimento, las condiciones estuarinas, los componentes físicos del río Magdalena, también algunos conceptos sobre cambio climático, que es lo que nos aborda los nuevos retos, el nuevo reporte del IPCC orientado a las condiciones, a las características futuras asociadas al cambio climático, los conceptos de inundación y sequías, esos eventos extremos. Realmente las inundaciones se deben
siempre a condiciones naturales del río, o a veces las inundaciones son generadas por condiciones inducidas, son generadas también porque no nos ubicamos en los lugares que debemos ubicarlos. Probablemente cierta infraestructura se localiza en sectores de alta amenaza. Entonces las inundaciones ocurren naturalmente, pero se convierten en riesgo simplemente porque estamos ubicados donde no debemos estar. Igual el concepto de navegación asociado a toda esta problemática que hemos estado trabajando con respecto al dragado, con respecto al transporte sedimento. ¿Será que las cosas están asociadas obviamente a la cantidad de sedimento, a las prácticas que se están dando en el río? ¿Cuál es ese enfoque? ¿Y cómo va a evolucionar eso en el futuro? ¿Cómo puede evolucionar eso en el futuro? El concepto de amenaza natural e inducida. Normalmente vemos el río como si fuera una serpiente venenosa, ¿cierto? Como si el río siempre fuera el problema. El río es el que inunda, el río es el que genera sequías, el río es el problema. Y ahí es donde debemos modificar ese enfoque, porque la amenaza realmente a veces es inducida, ¿cierto? Cuando simplemente ponemos las manos en el fuego, pues nos quemamos. ¿Y la culpa es del fuego en ese momento? No, la culpa es que pusimos las manos sobre el fuego. Entonces, hay condiciones de amenaza en las cuales nosotros mismos podemos evitar, simplemente conociendo y tratando bien con aquello a lo cual nos estamos conviviendo, no enfrentando. O sea, no se trata de enfrentar el río, se trata es de trabajar con el río. El concepto de riesgo fluvial. Vamos a hablar un poco, hay unos temas un poco más técnicos, presentaré algunas ecuaciones, pero simplemente para dar un poco de contexto. Probabilidad de falla. Cuando hablamos de probabilidad, ¿qué quiere decir? Bien, cuando hablamos de incertidumbre, ¿será que sabemos que algo puede pasar, pero no estamos muy seguros? ¿Y qué tan seguros estamos de que eso pueda pasar? Entonces, saber medir eso, saber identificar cuál es esa incertidumbre, nos permite proyectar y planificar mejor. Bien. En cualquier momento, si nosotros, por ejemplo, salimos de la casa, siempre hay una incertidumbre de que algo pase, de que hay un accidente, de que algo suceda. Hay incertidumbre. Pero obviamente si nosotros conocemos el camino, manejamos seguro, hacemos las cosas bien, pues uno vuelve, va y regresa. Todos los días hay probabilidad de falla, todos los días hay incertidumbre. Pero se trata de entender y de conocer para podernos mover en el día a día. Y eso mismo pasa con los sistemas naturales como el río Magdalena. Hay que saber cómo proyectar, saber el día a día del río, el año a año, para poder ir proyectando y planificando. El concepto de ordenamiento fluvial a 100 años. Los tajamares de Bocas de Ceniza fueron construidos hace 90 años y hoy en día aún siguen prestando servicio, 90 años después. Entonces, ¿cuál es la infraestructura que nosotros estamos dejando para los próximos 100 años? ¿Y con qué enfoque la estamos haciendo? ¿Con qué enfoque la estamos planificando? ¿Será que sí estamos preparando esa infraestructura para el futuro? ¿Será que estamos entregando la infraestructura a las futuras generaciones, infraestructura que va a fallar o que no va a estar preparada para esa incertidumbre? Bien, las cosas están cambiando y nosotros también tenemos que evolucionar y proyectar nuestra infraestructura a 100 años por lo menos. ¿Cuáles son los retos y oportunidades? A veces es más fácil identificar retos, porque típicamente los retos están asociados a un problema, están asociados a algo que uno tiene que superar. Pero ¿qué tan fácil es identificar oportunidades en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre? Ese es otro de los retos. Y a veces identificar esas oportunidades es la clave del éxito. No solamente saber cómo resolver un problema, sino también cómo aprovechar, cómo identificar las oportunidades y poder aprovecharlas. Ahí es donde realmente radica también parte del éxito. Bueno, iniciamos entonces con algunos conceptos muy técnicos. El periodo de retorno es lo que típicamente en ingeniería hidrológica, ingeniería hidráulica trabajamos, que básicamente es la representación en años de la probabilidad de excedencia anual de un evento. Entonces, hay un evento en particular
que cada año tiene una probabilidad de ocurrencia. Quiere decir que, digamos, un periodo de retorno de 10 años, eso equivale a 1 sobre 10, significa que es 0.1 o 10%. Eso significa que ese evento, la probabilidad de que sea excedido en cada año, en cualquier año, es del 10%. Si usted diseña una obra con un periodo de retorno de 10 años, quiere decir que este año la probabilidad de que falle en este año es del 10%, el próximo año es del 10%, en cada año es del 10%. Y eso es lo que significa el concepto de periodo de retorno. Pero ¿qué pasa si esa probabilidad cambia en el tiempo? Si decimos que diseñamos para un periodo de retorno de 10 años, o sea, 10% de probabilidad de falla, y en un año, y este año es 10%, la probabilidad, pero en 10 años ya ese 10% se convierte en 15%, y en 20 años ya eso se convierte en 20%. Quiere decir que con el tiempo la probabilidad de que esa obra falle empieza a aumentar. ¿Será que nos podemos dar cuenta de que eso está sucediendo en nuestra infraestructura? ¿Será que la infraestructura de hace 90 años o de hace 20, 30 años, será que las condiciones para las cuales fue diseñada o construida está preparada para lo que tenemos hoy? Probablemente no. Probablemente lo que fue diseñado para un 10% de probabilidad de falla, hoy en día la probabilidad de falla es del 15 o del 20. Y tal vez por eso es que estamos viendo que para ciertos eventos que no esperaríamos que ocurriera una falla en la infraestructura, las cosas están empezando a fallar. Por otro lado, tiene que ver con el tiempo de exposición. No es suficiente con hablar de cuál es la probabilidad de falla en un año, sino cuántos años va a estar esa infraestructura expuesta. Si este año la probabilidad de falla es del 10%, el otro año también es del 10%, el otro año también, pues eso nos tiene que decir algo sobre qué pasa si la infraestructura está expuesta muchos años. ¿Bien? Cuando les hablaba de salir, cuando uno sale todos los días, ¿bien?, y regresa a la casa, ¿quién tiene más probabilidad de que algo le pase? ¿A una persona que salga una vez a la semana o a una persona que salga todos los días? Pues aquella persona que sale todos los días tiene más probabilidad de que algo le pase. Lo mismo pasa con infraestructura. Mientras más tiempo esté expuesta, bien, es más probable que falle. Y de eso también tenemos que entender con lo que tiene que ver la vida útil de la infraestructura. Entonces, una infraestructura que va a estar expuesta por 100 años, ¿cuál es la probabilidad de falla? Entonces, aquí les pongo un ejemplo, probablemente no lo puedan ver directamente ahora, pero posteriormente en el video que se va a subir para la presentación, algunas diapositivas van a estar directamente para que ustedes las puedan ver. Cuando diseñamos, por ejemplo, para una probabilidad del 10%, para un año la probabilidad de que falle es del 10%, pero si esa infraestructura está expuesta 20 años, la probabilidad de falla sería del 27% completa. Es decir, si usted construye una obra y la obra nada más va a estar expuesta un año, pues la probabilidad de que falle es del 10%. Pero si esa obra la va a dejar ahí operando 20 años, durante todos esos 20 años la probabilidad de falla es del 27%. Y cada vez que usted tenga la infraestructura más expuesta es más probable que falle. Ahora, bueno, eso tiene que ver con el concepto obviamente, de riesgo inherente. Mientras más tiempo esté expuesta una infraestructura, más probabilidad de que falle. Ahora, imagínense ustedes que una infraestructura de hoy para el río, un dique, un tajamar, una obra de control de inundación, la construyen hoy, proyectada que funcione durante los próximos 30 años. Y hay proyecciones del cambio climático en unos 30 años el nivel del mar puede subir unos 25 centímetros, el nivel medio del mar. ¿Bien? En 30, 40 años. La probabilidad de que esa infraestructura que va a estar expuesta ahí, protegiendo un municipio, protegiendo un área, pues va a empezar a incrementarse. Es decir, la probabilidad de falla va a empezar a aumentar, simplemente porque está más tiempo expuesto. Y eso no significa que ahora tengamos que hacer obras más grandes. Significa que hay que pensar diferente, ¿cierto? Hay que pensar distinto. Esto ya no se trata de un pensamiento lineal. No es que si un avión de aquí a Bogotá se demora 1 hora, 2 aviones se van a demorar media hora. Eso no funciona así. No es regla de 3. Entonces es necesario, cuando digo cambio de paradigma, es sacudir la mente, ver las cosas de un modo distinto y ahora pensar que estamos enfrentando condiciones que cambian. Entonces, ¿cómo nos preparamos para esas condiciones que cambian?
y parece que estuviéramos preparados, porque la tecnología nos permite ya estar casi que de manera inmediata accediendo a información. ¿Sí? Ya nosotros tenemos información satelital, tenemos computadores de altísimo rendimiento, que podemos correr modelos en la nube, tenemos medidores, sensores de nivel instalados en todas partes de Colombia con transmisión satelital. Tenemos información inmediata, cosa que no teníamos hace 20 años. Hace 20 años teníamos que esperar que llegara el dato. Hoy en día simplemente abrimos el celular, miramos la aplicación y tenemos la información. Luego, ese tiempo en el cual ya tenemos información casi de inmediato, nosotros podemos casi de inmediato saber proyectar qué puede pasar en el futuro. Entonces, fíjense que no se trata necesariamente de que ahora hagamos obras más grandes, gastemos más dinero. Se trata de pensar diferente con nuevos recursos que tenemos. Ahora, cuando hablamos del riesgo, típicamente uno relaciona el riesgo con normalmente le llaman riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, y la vulnerabilidad se relaciona con la exposición sobre la resistencia, es decir, un elemento es más vulnerable mientras más expuesto esté, pero también es más vulnerable mientras menos resistente sea. ¿Bien? Entonces, si nosotros relacionamos eso, hay una ecuación, una integral, hay una ecuación en ese punto, pero básicamente lo que relaciona es que el riesgo es la sumatoria, ¿verdad?, de la probabilidad de excedencia por una función que usted quiera, por personas afectadas, multiplicado, o por área inundada. Entonces, ¿qué pasa si cuando nosotros estamos en los planes de gestión de riesgo, se identifica si el riesgo es alto, medio o bajo? ¿Será que ese enfoque estático, deberíamos seguir con ese enfoque estático? Probablemente no, ¿cierto? El riesgo ya hay que empezarlo a ver en función del tiempo, cómo evoluciona el riesgo en el tiempo, no cómo es el riesgo hoy, cómo se percibe el riesgo hoy, sino cómo podríamos percibir el riesgo. Y de eso se trata. Ahora, el riesgo solo existe cuando hay un elemento expuesto. Digamos que en un bosque se cae un árbol y no hay nadie que cuente que el árbol se cayó. ¿Existe riesgo? Pues no sé, no. Porque simplemente el árbol se cayó y no afectó a nadie o a ningún elemento que a nosotros nos interese. Pero en el momento que hay un elemento expuesto, si hay una casa debajo del árbol y el árbol se cae, usted dice, hay riesgo. Porque el riesgo es un efecto casi muy antropogénico, es muy antropocéntrico, perdón, es muy hacia lo que nosotros creemos que es importante. Y eso es también otro paradigma que hay que cambiar, porque la naturaleza, el ecosistema, también está en riesgo. Y aunque nosotros no estemos ahí para percibir el riesgo, la naturaleza sí está siendo afectada por cualquier cosa que nosotros hagamos. ¿Bien? Nuevamente, por eso hablamos de un cambio de paradigma. Esta imagen probablemente no se logra ver, pero es la imagen del área inundada en el año 2010. Bien, en el año 2010 ocurrió una de las inundaciones más fuertes en Colombia, la Mojana, aquí el sector del sur del Atlántico. Y hoy en día, ya saben lo que está pasando en la Mojana. Se está inundando otra vez. Y no estamos en el mismo evento del 2010, ahora les voy a mostrar. Se está inundando nuevamente, casi igual que como fue en el 2010. Pero no es porque el río esté comportándose como en el 2010, es porque la infraestructura está fallando. ¿Bien? Entonces, ahí es donde uno empieza a ver ciertos elementos de incertidumbre, donde tenemos que empezar a modificar ese enfoque de proyectos, ese enfoque de intervención. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la probabilidad de amenaza cambia en el tiempo? Si hoy proyectamos algo y en 10 años es distinto, ¿será que nosotros estamos preparados para eso? ¿Qué tan natural o inducida es una amenaza? ¿Será que una amenaza ocurre por el río o será porque nosotros nos metimos en el espacio donde el río normalmente inunda? Si el río inunda cierto sector, en promedio cada cierto tiempo, ¿cierto?, con cierta probabilidad, y ahí ubicamos una infraestructura, una población, y el río inunda, entonces a veces coloquialmente le digo a mis estudiantes, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? ¿Cierto? La estaca está ahí, no se está moviendo, ese es el espacio del río. Pero si nosotros entramos al espacio del río,
pues necesariamente nos toca pelear con el río, nos toca enfrentar al río, en vez de trabajar con el río. Y ahí es donde empieza todo el problema de riesgo. Es un riesgo inducido, es un riesgo generado por nosotros mismos. No es un riesgo, claro, tiene que ver con la amenaza natural, pero también hay una condición inducida por nosotros mismos. La amenaza puede cambiar en el tiempo. Si la amenaza cambia en el tiempo, ¿cómo estimamos el riesgo? ¿Cómo nos preparamos para lo que no conocemos o que no podemos dimensionar con certeza? ¿Estamos preparados para ese cambio de niveles y caudales en el río Magdalena? ¿Cierto? ¿Cuáles son los planes de ordenamiento para los próximos 100 años orientados a los escenarios de cambio climático? En el dragado, en las inundaciones, en las sequías, etc. Algunas consideraciones de cambio climático. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, eso se define como, textualmente lo leo, cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Que básicamente es un cambio mundial. Y aquí donde vemos del reporte del IPCC, el reporte reciente, es la gráfica que típicamente vemos, ¿no? Y a veces uno se enajena, ¿no? A veces la gente se enajena de ver las cosas, impresionan la primera vez y de pronto uno dice, bueno, ahora, ¿qué es lo nuevo? Como que uno lo ve, se impresiona y luego ya, no importa, porque hay algo nuevo para ver. Pero esa figura es bien importante. Eso menciona que básicamente la temperatura ha venido aumentando muchísimo y hoy en día ya tenemos casi unos 1.2 grados centígrados más, 1.2 grados centígrados más caliente de lo que éramos desde los años 1900. Y eso realmente es un problema. Entonces, fíjense que cuando hablamos en hidrología tratamos con la probabilidad, ese análisis de probabilidad para hacer el periodo de retorno. Y eso lo hacemos con información histórica, que suponemos que es constante, suponemos que su comportamiento los parámetros son constantes. Y vamos a suponer, porque esa es la suposición que se hace, una suposición de estacionariedad, ahí se supone que la hidrología que hemos analizado, el futuro va a ser igual. Calculamos una probabilidad y decimos, se va a comportar igual en el futuro, y así se diseña. Pero ¿qué pasa si las condiciones cambian? El clima está cambiando. La hidrología no va a ser igual. Entonces, ¿cómo estamos diseñando? Ahora, no podemos diseñar obras super mega obras, pero ¿cómo las podemos ir escalando en el tiempo? ¿Cuál es esa estrategia de escalamiento, de poder enfrentar el río? ¿O será que hay momentos donde uno tiene que decir, oiga, la mejor forma no es hacer obras más grandes, sino alejarnos del río? Démosle ya el espacio, porque ya el río definitivamente la proyección en los próximos 20 años es el río se va a tomar ese espacio. O invertimos miles y miles y miles de millones de pesos tratando de que el río no entre, o simplemente decimos, demos un paso al lado, dejemos que el río entre y nosotros empecemos a desarrollar los próximos 100, 200, 300 años, lo que fuere, ya en un sector distinto. ¿Por qué es tan difícil? Obviamente es muy difícil desarraigarse de algo que uno siempre ha tenido, pero va a tocar hacerlo tarde que temprano, va a ser necesario tomar esa decisión. Dos aspectos un poco más, digamos, generales. En general se proyecta con un aumento de la temperatura global de 2 grados centígrados, que en Colombia, en promedio, la precipitación va a empezar a disminuir. O sea, va a empezar a llover un poco menos, más o menos como un 10% menos. Pero llover menos no significa que llueva menos intenso. Significa que el volumen de agua que va a caer en promedio va a ser menor. Quiere decir que va a haber unas sequías, van a tender a haber sequías fuertes, pero también ciertas condiciones de humedad relacionadas con la niña van a incrementarse. Entonces, cuando hay lluvia, las lluvias van a tender a ser más intensas. Entonces, vamos a tener periodos secos prolongados, o podemos, no puedo afirmarlo, ¿cierto? Hay incertidumbre, pero podemos tener periodos secos prolongados. Y cuando llueve podemos tener eventos de lluvia muy intensos. Y ya sabemos lo que sucede cuando eso pasa, ¿no? Cuando las cosas están en promedio, todo el mundo está tranquilo. Pero cuando las cosas empiezan a subir y bajar, la gente no reacciona al mismo ritmo. Y ahí es donde uno empieza a sentir que hay riesgo.
También la columna de suelo, la humedad de columna del suelo va a tender a ser más seca, a perder humedad. Entonces, todos los bosques, todas las zonas verdes que vemos, ¿cierto?, van a tender a secarse. Digamos, la deforestación, todo el suelo va a tender a secarse. Y eso implica más sedimento en el río. Eso implica que con el tiempo vamos a empezar a tener ese tipo de problemas. Entonces, ¿cómo nos preparamos? No podemos estar deforestando, no podemos estar alterando las cuencas, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos para esas condiciones de incertidumbre? De acuerdo con la página del IPCC y de la NASA, hicieron una proyección a nivel mundial del nivel medio del mar. Para el 2030 proyectan para un escenario promedio que el nivel del mar, medio del mar, puede incrementar 17 centímetros. ¿Bien? Y para el 2040 puede incrementar a 25 centímetros. Imagínense ustedes un incremento de 25 centímetros en el sector de Boca de Ceniza. ¿Qué significa eso? De entrada, la cuña salina va a tender a entrar más. Y si la cuña salina empieza a entrar más, pues obviamente los problemas de sedimentación en las bocas de ceniza van a tender a ser más intensos, porque la cuña salina entra más. Los efectos que genera eso van a tender a ser más intensos. Ya la infraestructura va a empezar a ser no necesariamente insuficiente, pero va a empezar a tener un mayor riesgo de falla, porque simplemente el nivel del mar aumentó 25 centímetros. Las bocatomas que hay cercanos al mar, en los ríos, la bocatoma, por ejemplo, que tiene la AAA en el sector de las flores, ¿cierto?, va a empezar probablemente a tener un poco más de problemas con respecto a la salinización en esa zona. Entonces, cuando hablamos del río propiamente, nos referimos a condiciones hidrológicas, oceanográficas, clima marítimo. Todo eso lo hemos estado midiendo, pero esas mediciones a veces son intermitentes, pero tienen que ser constantes, tienen que ser permanentes. Aquí, por ejemplo, está el hidrograma donde podemos ver en azul, ¿cierto?, lo que sucedió el año pasado, 2020, en rojo, que es lo que está sucediendo hoy en día en el 2021, y en verde, que es el evento del 2010. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, aquí estamos en este punto, 2 de septiembre, y el nivel del río está a lo que nosotros llamamos el 10% de frecuencia de niveles excedidos. No estamos en un nivel máximo, pero sí estamos en unos niveles altos. Y miren, el evento del 2010 estaba básicamente muy por encima. Entonces, no estamos en una condición como el 2010, aún. Pero hay muchas fallas de diques, hay muchas fallas de la infraestructura. En La Mojana hay inundaciones, hay riesgo de inundación en otros sectores por erosión, por ejemplo en Salamina, y los niveles están creciendo. ¿Bien? Entonces, cuando comparamos qué es lo que está sucediendo, estos son todos los niveles que tenemos registrados en Calamar, y por básicamente casi unos 40 años, fíjense los picos que han habido, no son muchos picos, pero en los últimos 20 años hay 1, 2, 3, 4, 5 picos, ¿cierto? Casi que el mismo número de picos que han habido en 40 años han ocurrido en los últimos 10 años, bueno, en los últimos 20 años, y también condiciones mínimas, ¿bien? Entonces las cosas están empezando a ser un poco más, los niveles altos tienden a ser más altos, los bajos tienden a ser más bajos o más frecuentes, que es la parte que es bien importante. Entonces, ¿qué hacemos con el riesgo? El transporte de sedimento también es clave en todo esto. Podríamos proyectar cuál sería el transporte de sedimento con los escenarios de cambio climático. Eso es una pregunta que hay que hacer, ¿cierto? Si los suelos van a tender a ser un poco menos húmedos, eso va a tender a tener, las cuencas te van a tender a ser más secas, y si hay eventos más intensos de lluvia, pues entonces probablemente va a haber más erosión de las cuencas, y eso va a implicar que va a haber más sedimento en el río. Claro, el río transporta el sedimento que está en su lecho, pero también va a haber más sedimento entrando de las cuencas. Todo eso influye en el transporte. También lo que hablaba de la cuña salina. Nosotros hemos trabajado modelando las condiciones de cuña salina en el río, los efectos, la modelación de los esfuerzos cortantes que hay en el sector de bocas de ceniza para identificar como esos puntos críticos de sedimentación.
Y obviamente cuando los niveles del mar, si el nivel del mar sube 25 centímetros, pues eso es un cambio muy importante que puede afectar las condiciones en unos, ¿cierto? En unos 40 años, en unos 30 años. Y pareciera que fuera muy lejos, ¿cierto? Pero no es así. Cuando hablamos de la geología y la geomorfología del río, digamos, eso es como decir, es la parte que es un poco más, la geología es más estable. Pero si nosotros conocemos bien cuáles son las condiciones que tenemos del río y montamos encima cuál es lo variable del río, ahí podemos identificar de alguna manera el comportamiento tendencial y ver si las cosas cambian en el futuro, cómo esperaríamos que cambiara el río, qué poblaciones pueden quedar expuestas, qué poblaciones básicamente va a ser casi que imposible protegerlas y va a ser necesario moverlas. Es decir, no actuar cuando ya la población sea caso perdido, más bien actuar mucho antes, de manera planificada. En la página del observatorio, en la página de la plataforma del Observatorio del Río Magdalena, pueden ingresar, ahí está el enlace, y ahí pueden encontrar mucha información relevante sobre la geomorfología, modelos numéricos que hemos desarrollado, tienen velocidades, profundidades, tienen frecuencias del cauce, tienen mucha información georreferenciada que pueden utilizar para que tengan una idea de prácticamente la mayor parte del río que hemos estudiado en la Universidad del Norte. Bien, si hablamos de los eventos de sequías e inundaciones, esto fue lo que ocurrió en el 2010. En el 2010 todo el mundo lo recuerda como un evento de inundación, pero pocas personas identificaron o identifican o saben que al comienzo del 2010 fue uno de los eventos de sequía más fuertes que tuvo la región. De hecho, muchas bocatomas quedaron secas, muchas motobombas de las bocatomas quedaron dañadas porque el río bajó y se alejó. Bien, las bocatomas quedaron en unos sitios donde no había agua, muchas poblaciones quedaron sin agua al comienzo del 2010. Y luego súbitamente los niveles empezaron a subir y en agosto básicamente tuvimos los niveles máximos que se mantuvieron en los máximos hasta que falló el dique en el canal del dique. Entonces fíjense que tuvimos un evento de sequía muy fuerte y de inundación muy fuerte en el mismo año. Y 10 años después, hoy en día, miren lo que está pasando. Qué ironía, ¿verdad? En La Mojana otra vez está inundado, igual que el 2010, 10 años después. ¿Bien? Y no estamos con el evento del 2010. Entonces, eso nos tiene que decir a nosotros algo, ¿bien? Con respecto a la planificación, con respecto a la concepción de la infraestructura, y con respecto a qué es lo que viene en el futuro con el cambio climático. Si esto está pasando con un evento de inferiores magnitudes al 2010, imagínense que vuelva a pasar un evento como el 2010. No creo que estemos todavía preparados para eso. Cuando miramos las inundaciones y las sequías, normalmente uno se pregunta, ¿es que el río inundó? Yo, pues sí, pero es que ese es el espacio del río. Y a veces es difícil como entender un poco eso. No creo que sea, cuando uno va a construir una obra, uno tiende a ubicarse en un sitio más alto para que no se inunde, ¿cierto? En un sitio seco, naturalmente, uno busca el mejor lugar. Lo que sucede es que el ciclo del río es muy diferente al ciclo humano. Nosotros medimos las cosas en años, ¿cierto? Como uno es antropocéntrico, uno cree que todo gira alrededor de las personas. Uno cree que el río también tiene que comportarse en ciclos anuales. Las gráficas del río no las ve anuales. Pero es que el río puede tener ciclos en décadas, ¿cierto? Cada 50 años, ciclos fuertes, ¿cierto? Es su manera. Nosotros dormimos y, digamos, nuestros ciclos son diarios. Todos los días nos levantamos, pero hay, digamos, otros seres vivos, ¿cierto? Que son ciclos diferentes. Y el río es un ser vivo y tiene ciclos distintos. Entonces, a veces, cuando un río inunda, es porque es parte de su ciclo. Y aquí uno empieza a ver, el río inundó todo esto. Es que el río es ese es el río. El río no es el hilito de agua que uno ve aquí. No, ese es el río en este momento. Pero realmente el río es todo cuando inunda. Y eso lo hace cada cierto tiempo. Bien. Entonces, cuando el río está seco y uno ve el hilito, que es lo que normalmente uno llama que es el río, y uno se ubica, las poblaciones se ubican en un sector muy cercano,
porque pasa 1 año, 2 años, 10 años, 20 años y está seco. Y la idea es que el río va a ser seco siempre ahí. Pero resulta que el río en su ciclo está preparándose, como quien dice, en estos 5 años voy a subir al nivel, porque ese es mi ciclo. Y viene el río e inunda y ocupa su espacio. Y ahí es donde uno dice, me inundó. Bien. Esto es lo que vemos. Este no es el río Magdalena, este aquí es el río Meta, también otro de los ríos en los cuales he trabajado. Y es el mismo sector del río. Este es el río, digamos, en aguas bajas. Este es el río en aguas medias, ya subiendo. Este es el río en aguas con toda la banca llena. Y este es el río inundado. ¿Bien? Entonces uno diría aquí, ¿cuál es el río? ¿Será que el río es el hilito de agua que está aquí o el río es todo esto? El río es todo eso. Solo que a veces está tranquilo y a veces está molesto, como cualquier persona. Y es como decir Colombia. Yo pongo estos dos mapas y pregunto, ¿cuál es el mapa de Colombia? Y la gente dice el de la derecha. Es el mapa de Colombia, porque eso es lo que uno tiene en la mente, ¿cierto? El territorio continental, el mapa de Colombia. Oiga, no, el mapa de Colombia es este, porque ahí debe estar el territorio marítimo también, San Andrés y Providencia, Los Cayos. Este es el mapa de Colombia. Entonces, si uno concibe las cosas en toda su dimensión, y no pensamos que Colombia es esta, sino que Colombia es esta, entonces así también, cuando vemos un río, no podemos pensar que el río es esta Colombia, que el río nada más es el pedacito, el hilito de agua que hay ahí. No, así como Colombia es todo, el río también es todo ese espacio. Ese cambio de paradigma ya nos permite pensar un poco distinto. Y uno puede decir, pero es que yo quiero aprovechar este suelo de aquí para agricultura. Yo digo, sí, aprovéchelo. ¿Cierto? Aprovéchelo. Digamos como una concesión. Úselo, digamos, vitaliciamente. Hágalo, siembre, aprovéchelo. Pero tenga en cuenta que hay una probabilidad de que el agua entre ahí. Bien. Entonces, si el agua puede entrar ahí y usted tiene esa probabilidad, y existe esa probabilidad, pues usted sabe que puede cultivar. Y también los planes de gobierno pueden identificar cuál van a ser los planes de mitigación, de contingencia, cuando eso pase. Entonces usted dice, bueno, proyecto cuánto voy a sembrar en los próximos 50 años, cuánto me va a generar eso de ingresos al país, y proyecto cuánto pueden ser las pérdidas por inundaciones en 1 o 2 años. Debe ser 2 o 3 periodos donde se perdió la cosecha, no se pudo recuperar nada, el río inundó, listo, aquí está el recurso. Pero aprovechamos 47 años de esos 50. Entonces, ahí las cuentas dan. Y uno no tiene por qué estar preocupado porque el río va a inundar, porque ya sabemos que lo va a hacer. Bien. El sur del Atlántico es un ejemplo clarísimo. El sur del Atlántico antes era así. Era lleno de ciénagas en los años 1950, completamente lleno de ciénagas. Dedicado era la pesca, habían pescadores. O sea, imagínense ustedes ahora ir al sur del Atlántico y hacer ecoturismo aquí, eso debería ser hermoso. Si hoy en día es hermoso, imagínense en esa época cuando habían ciénagas. ¿Por qué? Porque el río antes inundaba esto, encontraba aquí un alivio y llenaba esto de agua, seguía por el canal del dique, seguía derecho y luego mantenía eso completamente húmedo. Luego lo que hicieron fue con el distrito de riego en el 1970, ¿cierto? Pensando antropocéntricamente, vamos a aprovechar esa área para hacer cultivos. Y lo que hicieron fue entonces cerrar esto con diques, ¿cierto? Unir el Laguna del Guájaro con la Limpia, construir las compuertas y quedó esto, un proyecto de ingeniería. Pero un proyecto de ingeniería que le cambiaron la atarraya, la caña de pescar, se lo cambiaron por un asadón y un pico y una pala. Y esto hoy en día no es el desarrollo agrícola que uno pretendería ver con este costo ambiental que hubo, ¿cierto? Pero es lo que hay. ¿Y la inundación cómo fue? ¿Dónde está? Aquí está la inundación. Precisamente ocupó el mismo espacio donde antes estaba el río. Y esa inundación ocurrió en 1984 y volvió a ocurrir en el 2010. Entonces, uno ve cosas como esta, la gente. Bien,
La gente. Si nosotros en esa ecuación de riesgo que vimos al comienzo, decimos la probabilidad de que eso suceda, listo, es una probabilidad, pero ¿cuál es el impacto? ¿Qué pasa cuando ocurren estas inundaciones? Y vemos entonces las personas, le dicen evacúen, porque esto se va a inundar, ¿cierto? En ciertos sectores, digamos, con un ingreso mayor, digamos, en sectores, en ciudades que tengan mayores ingresos, o en otras partes del mundo, le dicen evacúen, y pues la gente se va, deja todo, se va a un hotel durante una semana y luego regresa, ¿cierto? Y tienen un seguro porque les pagaron los daños por inundación y listo, todo se resolvió con dinero. Pero ¿qué pasa cuando la gente no tiene esa capacidad? Entonces la gente se lleva la nevera que todavía está pagando, se lleva el televisor que todavía está pagando, o peor aún, no se van de la casa porque los roban, porque pierden todo. Entonces, esa es una parte de la reflexión del riesgo, es de aquella otra función que no es probabilidad, sino que es la de vulnerabilidad, donde yo hablo el ejemplo 2020 o 20-2000. ¿Qué quiere decir? Si alguien le dice a usted, oiga, apueste, si usted se va a ganar 2 millones de pesos si invierte 20 pesos. Bien, entonces hay una persona que tiene en su bolsillo 2.000 pesos y dice, bueno, 20 pesos no me afecta, yo los pongo y apuesto. Pero hay una persona que tiene los 20, pero es todo lo que tiene. La percepción del riesgo de esa persona es mayor, así sea el mismo valor. Porque o la otra persona nada más está poniendo un 10% de lo que tiene. En cambio la otra persona está arriesgando todo. Toda su vida la está arriesgando porque es lo único que tiene. Entonces no podemos ver las cosas en la misma escala. Entonces el cambio climático no solamente sugiere para el río, para las poblaciones, un tema de amenaza, o sea, cómo va a responder el río, sino que la manera como cada población percibe ese riesgo es diferente. La manera como en Barranquilla se percibe ese riesgo es distinto como la puede percibir, por ejemplo, ahorita mismo las poblaciones en Salamina, ¿cierto? Probablemente allá están pensando que lo pueden perder todo, y nosotros aquí solamente estamos pensando de pronto que, no sé, algo se puede inundar. Entonces, ahí también es importante cambiar el paradigma, porque no se trata solamente, o sea, el río no solamente es el agua o el sedimento, el río también son las personas. Cuando hablamos de la amenaza inducida en el río, entonces nos referimos a cómo proyectamos nuestras obras, cómo hacemos nuestra infraestructura. Bien. Lo que está arriba es lo que, como típicamente se han construido los diques, no solamente en Colombia, ¿no? Sino en todo el mundo. En todo el mundo había una concepción de construir los diques así. ¿Por qué? Porque la concepción de los diques era evitar inundaciones para poder aprovechar el suelo, para agricultura, para ganadería, para aprovecharlo, económicamente aprovecharlo. Pero ¿de qué gana uno invertir en algo, ¿cierto? Toda la vida y obteniendo recursos, no solamente la persona que invierte, sino el Estado, o sea, todo un Estado invirtiendo para que luego en unos 70 años hay una inundación y pierde todo y otra vez empiece de ceros? O sea, ¿qué sostenibilidad es esa? La sostenibilidad no solamente es ambiental, la sostenibilidad es económica, ¿cierto? Financiera. Uno no puede proyectar una inversión sabiendo que uno va a tener un beneficio financiero. El beneficio financiero, hombre, alguien invierte dinero y en 3 días lo saca y listo, le dio su utilidad y se va. Pero lo económico no es así. Usted invierte un dinero y hay gente y eso se proyecta en el tiempo. Entonces, la sostenibilidad económica tiene que entrar en la ecuación para que realmente sea una buena sostenibilidad. Lo de abajo lo que vemos es que si nosotros alejamos los diques y le damos ese espacio al río para que lo inunde cuando lo tenga que inundar y aprovechamos ese suelo para ciertos cultivos que sean estacionales, ¿cierto? O que si se pierde la cosecha porque hubo una inundación, pues hay recursos para atender a las personas que estaban invirtiendo, a los campesinos. Pero luego de ese año, listo, el Estado cubrió eso porque estaba contemplado y luego entonces simplemente otra vez recupera. Bien, de eso y esta infraestructura
tendría menos, o sea, es más pequeña, tiene menos requerimientos técnicos y es menos probable que falle. ¿Y por qué es menos probable que falle? ¿Quién dijo que una infraestructura grande y robusta no es probable, no tiene probabilidad de falla? También la tiene. El problema es que cuando falla, falla feo, falla grave, falla en grande. En cambio, una infraestructura pequeña, cuando falla, no falla tan grave y se recupera rápido. Bien. Entonces es un momento de pensar entre balancear, o sea, balancear los esfuerzos y no pensarlo tan inmediato, sino realmente proyectar, o sea, pensar, si uno va a hacer un proyecto a 20 años, a 30 años, bueno, probablemente, digamos, en 50 años, bueno, si Dios me da la fortuna y estoy vivo en 50 años, fabuloso. Yo creo que a mí me quedan unos 2.500 fines de semana de vida, ¿cierto? Ya, cuenten, ¿cuántos, más o menos, 90 años de vida? ¿Cuántos años tiene? Menos tanto, por 54 semanas se le dan los fines de semana que tiene cada uno. Entonces, ¿cómo no va a aprovechar esos fines de semana? ¿Cómo no va a aprovechar eso que es contadito? 2.500 fines de semana y se acabó esto. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a ver, pero sí vamos a dejar. ¿Bien? Y esa es la parte, digamos, loable de este tipo de trabajo donde cuando uno empieza a hacer cosas que sabe que el principal beneficiado no va a ser uno, sino las próximas generaciones, es gratificante. En el sector de Salamina ha habido, digamos, ahorita la problemática de erosión. Y fíjense que los temas de erosión no están directamente asociados, en este caso, a una inundación, sino que está asociado a lo que está pasando en el fondo del río. La gente ve la erosión como lo que está arriba, porque es lo que se ve. Pero ese proceso de erosión que hay ahí no se debe a lo que está arriba, se debe a lo que está pasando en el fondo del río. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el fondo? Pues que las corrientes son tan fuertes que está socavando, profundizando el río, y como profundiza el río, entonces el talud no tiene casi resistencia y se desborona y se cae. Y profundiza más, entonces cada vez que se desborona el río se va moviendo. Entonces la gente lo ve como un movimiento así, pero realmente lo que ocurre es que el río socava, luego no resiste y se desborona, y ahí va, y ahí va, y ahí va comiendo. ¿Y por qué pasa eso? Este es el sector de Salamina. El río viene por aquí. A ver, lo que uno ve desde arriba en el río no es como realmente se está moviendo la corriente, porque uno ve que el río está haciendo una curva, es esta curva, y uno piensa que de pronto el agua se mueve así, pero no, la corriente se está moviendo es así, está serpenteando, dentro de esa gran curva está serpenteando así. Entonces, ¿qué pasa? Viene por este lado y serpentea y se mete del lado de aquí de Salamina, y casi el 80% del agua está entrando por este brazo que es bien angostico. Entonces, ¿qué hace cuando entra a esa zona? La velocidad aumenta, profundiza, me emocioné, profundiza, ¿sí? Y empieza a correrse. ¿Cuándo se va a detener esto? Cuando ya el río tenga ahí el ancho suficiente para ya estar más tranquilo, ¿bien? O cuando construyan unas obras que resistan eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Construimos una mega obra para resistir eso con unas profundidades de 20 y pico de metros, 25 metros, 20 metros, es decir, el doble de lo que tenemos ahorita en el canal de acceso, ¿cierto? Una obra, mega obra para que resista esa fuerza del río y pelear contra el río, o decirle al río, oiga, o sea, vamos a proyectar hasta dónde va el río a tomar, proyectemos, y más bien preparémonos para que el río esté haciendo eso, sin que vaya a afectar la población de Salamina. Bien. Entonces, a veces la solución no es enfrentemos las cosas, sino más bien miremos hasta dónde es que el río quiere y sobre eso proyectemos qué hacer. Bien. Ahora, cambiando un poco el tema de la navegabilidad. Cuando hablamos de navegabilidad, obviamente ya el enfoque no es tanto hacia el tema de inundación, sequías, tiene relación, ¿cierto? Porque todo lo que pasa en el río está interrelacionado,
pero típicamente está muy relacionado con las embarcaciones, con el dragado y con las obras. Pero las obras afectan la morfología del río, ¿cierto? Bueno, no dice afecta, pero más bien interactúan con la morfología del río. No todo necesariamente la palabra afecta es mala, ¿no? Interactúa. Y el dragado también es una respuesta del río. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es algo que yo creo que poco a poco ya ha venido siendo evidente. El ser humano es, digamos, adverso al cambio, porque, no sé, es algo como natural, ¿cierto? Si la temperatura está bien, entonces si la temperatura sube un poquito, hace calor. Si baja un poquito, hace frío, ¿sí? Uno siempre quiere tener todas las cosas constantes. Cuando vemos el río, uno percibe que lo que vemos hoy en el río así tiene que quedar siempre, que ese es el caudal que queremos siempre. Que eso, ¿por qué? Porque así es pensar fácil. Si todo está constante, si todo está normal, pues es bastante fácil pensar. Pero el río no hace eso. Los ríos no hacen eso. El nivel del río sube y baja, los caudales suben y bajan, el transporte de sedimento aumenta, luego disminuye, el sedimento a veces sedimenta más, a veces sedimenta menos. Y hay algo en particular, que aunque el río tenga el mismo caudal, no necesariamente el nivel es el mismo, o no necesariamente el transporte de sedimento es el mismo. Yo puedo tener en el río Magdalena, aquí en Calamar, un caudal de 10.000 metros cúbicos por segundo. Y los niveles pueden ser, en un año puede ser para ese mismo caudal 7 metros sobre el nivel del mar. Y en otro año puede ser 8 metros sobre el nivel del mar. 1 metro de diferencia para el mismo caudal. Y dice, ¿cómo así? Y también el transporte de sedimento. Para el mismo caudal, en un año puede ser 400.000 toneladas por día. Y en otro año puede ser 600.000 toneladas por día, para el mismo caudal. ¿Bien? Entonces, se trata de que tenemos que trabajar con esa incertidumbre, con esa dinámica, y hoy en día tenemos herramientas, tenemos la capacidad. Lo que tenemos que hacer es realmente cambiar ese enfoque. A veces yo escucho mucho cuando dicen, es que estamos cansados de tantos estudios, hay que hacer obras. Pero es que ¿quién va al médico y se toma una pastilla sin hacerse un examen médico? ¿Cierto? Entonces, si se hacen obras sin hacer estudios, es como automedicarse toda la vida. Al final termina la gente alérgica, termina la gente enferma, y eso no es así. Sí se necesitan hacer estudios, porque es la manera que uno puede conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que puede suceder. Y es la manera de reducir la incertidumbre, no de eliminarla del todo, porque siempre va a existir incertidumbre. Pero el tema es, no podemos estar trabajando con una incertidumbre tan grande que tirar la moneda da igual que hacer cualquier intervención. No puede ser. Hay que reducir la incertidumbre para que podamos simplemente tener un menor riesgo. Entonces, este cuadro no lo voy a describir completamente, pero hay un componente de la PIANC que habla sobre los proyectos de navegabilidad en el enfoque de Working with Nature, o trabajando con la naturaleza. Y hay uno de los componentes, un paso 6, que significa, dice monitoreo, evaluación y adaptación. En el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, del cual nosotros participamos, la Universidad del Norte participó en los insumos para la estructuración. Este fue uno de los componentes que nosotros hicimos mucho énfasis. Bien, porque hay que monitorear el río permanentemente, hay que evaluarlo y hay que adaptarse a lo que haga el río. Esto no va a ser un proyecto estático. El proyecto de navegabilidad a 15 años, bueno, 15 años se van a pasar muy rápido, y probablemente ya hay que ir pensando en 15 años más desde ya. Hay que ir pensando realmente a 30 años, por lo menos. Pero no es un proyecto estático. De hecho, lo que se trabajó el año pasado, muchas de las, digamos, el río que nosotros evaluamos el año pasado, hoy en día no es el mismo. Hay sectores donde ya el río no está aquí, sino que está a 400 metros del otro lado, otros está a 600 metros del otro lado. Bien.
Luego, cuando se vaya a intervenir, tienen que volver a evaluar el río para ver qué es lo que se va a hacer con el río en ese momento y ver eso cómo se proyecta en el futuro. El proyecto, bueno, tiene una división de diferentes zonas, dependiendo de su función, dependiendo de las características hidrológicas, dependiendo de muchos factores. Y hay algo en particular en el sector del puerto de Barranquilla. Este es un mapa de 1938. Bien, y aquí se ven ya las obras de los tajamares, cuando aquí la Ciénaga de Mallorquín no era Ciénaga de Mallorquín como tal, sino que todo esto estaba lleno de sedimento, ¿cierto? De manglares. Cuando se construyó el tajamar, todos esos manglares se perdieron, algo así como lo que pasó en el sur del Atlántico. Y bueno, es una obra de hace 90 años, que hoy en día está operando, pero no puede operar igual. O sea, no podemos pensar que lo que estaba funcionando en 90 años va a seguir funcionando ahora. Por eso es que ha habido necesidad de hacer obras permanentemente en el río. Bien, los tajamares, el dique guía, los espolones, ahora están los puentes, ahora va a venir el kilómetro 14, el dique direccional. O sea, 90 años haciendo obras en el río. Ahora, ¿quién dice que para los 660 kilómetros nada más van a haber una intervención de obras y listo? Eso van a haber intervenciones de aquí para toda la vida. Pero, ¿cómo enfocamos esas intervenciones? Porque son sistemas sensibles. Bien, las intervenciones como se hacían antes ya no son como se pueden hacer ahora. Hay sectores críticos, obviamente, como sectores sensibles, sectores que tienen ciertos niveles de sedimentación que hay que atender. En los ríos en el mundo eso pasa. En el río Mississippi se draga 4 veces de lo que se draga aquí. ¿Sí? Digamos, recientemente, el año pasado, entre el año pasado y este año, invirtieron cerca de $250 millones para profundizar hacia 50 pies, para que entre buques Post-Panamax. Y tienen que, básicamente, los dragados, hay un incremento de $17 millones para poder mantener eso. $17 millones al año para mantenerlo. Pero ¿cuántos son los ingresos al año? $120 millones al tener ese calado así. Bien, dice, bueno, saquen la cuenta. Nos ganamos $120 millones y nos gastamos 20. ¿Es rentable? Sí, draguen. Aquí normalmente, digamos, el gasto puede ser alrededor de unos $7 millones, comparado con $20 millones que se pueden gastar en el sector, ¿cierto? En el río Mississippi. Entonces, pero ¿cómo se trabaja con eso? Para que sea más eficiente. ¿Cómo proyectamos cuánto se debe dragar? ¿Qué es lo que va a hacer el río en los próximos años, en los próximos meses? Ahí es donde están, digamos, parte de esa estrategia que hay que hacer. Bueno, a lo largo del río vamos a encontrar diferentes condiciones. Hay sectores en el río donde no se mueven mucho, ¿bien? No se mueven mucho, pero hay sectores que definitivamente todo el tiempo se está moviendo. Luego ahí son sectores donde uno no puede pensar que el canal navegable tiene que ser siempre ahí. Bueno, o sea, usted muévase a donde el río diga. Si el río se está moviendo para allá, no trate de dragarlo para que se quede. Usted proyecte para dónde se va a mover el río y empiece a operar así. Y de esa manera va a dragar menos. Si usted lucha contra el río, le toca dragar más. Pero si usted proyecta para dónde va, pues le toca dragar menos, porque nada más es el poquito que necesita para poder navegar. Inclusive, pueden haber sectores que ni siquiera necesitan dragarse. Digamos, el río estaba así, cambió de brazo. ¿Sí? El canal navegable estaba por un brazo, pues pásese para el otro brazo. Y listo. Es un tema donde tiene que haber esa dinámica, tiene que haber esa capacidad de reacción, de rápida reacción. En los puentes, por ejemplo, eso es algo que ha sido bastante complejo en los puentes, porque los puentes son rígidos, pero el río no. Y los puentes pareciera que fueron diseñados para unir vías, pero para dividir ríos. Porque, listo, el puente une 2 vías, pero el río se está moviendo. Y hay varios puentes, el puente de Prato Zambrano, el puente de Yatí Bodega, que ya el río se está prácticamente donde supuestamente el río iba a pasar por debajo del puente, porque es que no es el río el que pasa por debajo del puente, es el puente que pasa por encima del río. Y ahora el río se movió simplemente. Y el puente está ahí, quieto. Entonces no se trata que el río pase por debajo, se trata de que el puente pasó por arriba.
Y ahí es precisamente cómo se proyectan las infraestructuras. El sector de bocas de ceniza, aquí hicimos unas modelaciones para determinar cuáles son los sectores con menores esfuerzos cortantes, con menor capacidad de arrastre. Aquí tenemos el kilómetro 14, ¿cierto? Por aquí el kilómetro, el sector en el puente, el 20. Y fíjense aquí en el sector de bocas, aquí vemos las zonas verdes, son los sectores con menos esfuerzos cortantes, que digamos que son los sectores que típicamente más se sedimentan. Y eso es un proceso bastante complejo, porque ahí ya intervienen condiciones estuarinas, condiciones marinas, el río, ¿cierto? La corriente del litoral. Hay muchos factores que intervienen ahí, y aquí es necesario ver qué podemos hacer, sobre todo bajo los criterios, las condiciones de cambio climático, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahora si el nivel del mar sube 20 centímetros, si el nivel del mar sube? Es decir, ¿cómo va a ser el sector de bocas de ceniza para los próximos 100 años? Si hace 90 años hubo unos ingenieros que pensaron en nosotros, ahora nosotros qué vamos a pensar para los que vienen y qué vamos a dejar. Ya casi para terminar, esta fue una publicación reciente que hicimos en la universidad, trabajando con uno de mis estudiantes de maestría que ya está graduado, ya está en el sector, Francisco Gómez, donde evaluamos una metodología para analizar el riesgo de navegabilidad en el sector del canal de acceso, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo por calado? ¿Cuál es el riesgo por maniobrabilidad? ¿Cuál es el riesgo por viento? ¿Cuál es el riesgo por corriente? ¿Y cuál es el riesgo conjunto? Y aquí lo que vimos es cuáles son los sectores típicamente con mayor riesgo. El sector de bocas, el kilómetro 14, el kilómetro 20. Y ya ven las zonas rojas dónde están. O sea, dónde típicamente es donde se necesita. Y eso simplemente es proyectar cuánto se requiere dragar ahí y en cuánto tiempo y cuál es el volumen. Claro, hay otros factores, ahí los invito a ver de pronto el artículo, porque tiene que ver también con los vientos, con el tipo de embarcación, cuáles son las zonas que típicamente, o las épocas que pueden afectar la navegación. ¿Y eso para qué sirve? Digamos que viene una embarcación de China y viene en digamos, ya ha venido recorriendo y de pronto te dice es que la embarcación va a llegar en 15 días. Y podemos decir, oiga, en 15 días el río va a estar así. Y la probabilidad de que el río esté así es del 15%. Pero el río va a estar, la probabilidad de que el río esté así es del 85%. Hay más certeza de que el río va a estar así. Entonces la embarcación que viene ya sabe que hay unas condiciones favorables proyectadas a 15 días. ¿Sí? Y en el puerto se trata de mantener esas condiciones que se proyectaron. Y uno trabaja para mantener esas condiciones proyectadas. No que llega a la embarcación y encuentra que el calado está en tanto. Entonces son varios elementos que es necesario empezar a configurar entre todos. O sea, no se trata solamente de temas académicos de investigación, sino trabajar de la mano con la DIMAR, Cor Magdalena, Asoportuaria, ¿cierto? La academia. Todo eso, cuando todos esos elementos empiezan realmente a engranarse, ahí ya empieza a haber diferentes visiones, diferentes puntos de vista, cosas que de pronto nosotros no percibimos porque no estamos de pronto en ciertas circunstancias en campo en un momento, pero hay otras personas que sí, y ahí es donde se trata del conocimiento colaborativo. La infraestructura fluvial tiene también una resistencia, una capacidad limitada, unos materiales con los cuales fue construido, y sobre todo, todo el río Magdalena hay diques que fueron construidos hace años. Sería interesante revisar cuál es la resistencia de esos diques, con qué materiales fueron construidos. ¿Están preparados esos diques? Necesitan una repotenciación, ¿bien? Para lo que se viene. El monitoreo regional es otro aspecto clave. No hay que escatimar gastos en la parte del monitoreo, en la parte de los estudios. Si uno mira lo que se invierte probablemente en dragado son, digamos, 30.000 millones de pesos al año. Y probablemente con un 3%, un 5% de eso se puede hacer una investigación, un trabajo o un proyecto o algo o financiar a un PhD, a un magíster, alguien que le va a dar un beneficio económico al país para los próximos 15, 20 años. ¿Sí? Entonces, parte de esa inversión tiene que invertirse también en capital humano, ¿cierto? Esa es parte también del éxito. Nuevamente los invitamos a que visiten la plataforma,
del río Magdalena. Ahí van a encontrar, créanme, mucha información valiosa. Sí, permanentemente estamos cargando información técnica del río, y ahora en el futuro cercano vamos a cargar información cultural con respecto a lo que se encuentra también a lo largo del río Magdalena. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por la audiencia, por acompañarme esta tarde de hoy. Muchas gracias. Tengo una curiosidad. Bueno, dos. Una tiene más desde el punto de vista social. Yo he venido comenzando a trabajar en la isla Pensilvania, que seguramente sabes cuál es. Y bueno, este domingo que pasó estuve allá visitando. Por cosas de la vida se perdió un niño, te puedes imaginar, en esa isla que está ahí en la mitad del río. Eso fue pues, y nosotros éramos los visitantes, pues nos dio ahí un poquito de pena, y bueno, ahí les cuento esa anécdota. Pero eso me llevó a que conociera la otra parte de la isla que yo no conocía. Normalmente pues siempre nos quedábamos como al margen, creo que era la parte este de la isla, y ese día pues caminamos la parte oeste. Pues lógicamente al ser uno visitante pues uno va poco a poco. Y a mí me quedó una curiosidad. Yo le preguntaba a una señora, el domingo, entre otras cosas, llevamos a la Defensa Civil, logramos hacer una gestión y la Defensa Civil nos acompañó, porque la idea era más de tipo ambiental, como enseñarle a la gente a cuidar la isla, a cuidarla de la basura, pero obviamente también el río, porque era lógico que al no haber un baño, que es lógico que la persona, todas sus necesidades de consumo y también de fisiológico, pues la hacen con el río. Incluso habíamos hecho una olla comunitaria hace un periodo, y en esa olla comunitaria, curiosamente, pues cuando sacaron la olla del agua con la que se hizo el sancocho, yo vi que el agua la sacaron de allá. Y yo dije, mi madre, ¿qué es esto? Bueno, pero chévere, o sea, después que tú vives te dice que nada, no te enferma nada. Entonces, ¿a qué voy? Que la señora, por ejemplo, me decía que tenía 47 años viviendo ahí. Ella cuenta que en el 2010, el famoso 2010, cuando hubo la creciente, se inundó y el agua le circulaba por ambos lados. Ahora, mi pregunta es, he leído que a ellos están pensando reubicarlos, pero también yo observo en lo poco que sé y en lo que he visto, que si una persona tiene 47 años, es probable, por lo que tú ves, que hay dos puentes, las personas viven a la sombra de los dos puentes Pumarejo, que el riesgo de inundación ahí es bajo. ¿Es factible? ¿No es factible? Yo vi que lo mencionaste muy, muy someramente, pero ¿esa isla sí tiene ese riesgo de inundación o no? Y bueno, no sé si hago la otra pregunta enseguida. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con dos cosillas que tengo de curiosidad. Yo estuve en una conferencia también, gracias a la invitación del Banrec Cultural, la hizo Carlos Bell, y él nos contaba en esa charla que la hicimos en la Alianza, y él nos contaba que el río precisamente se movía, tenía vida, y que en esa vida lo que iba a suceder era que en la zona del malecón iba a haber una acumulación de sedimentación, y que eso que nosotros hoy veíamos tan cerca del río, lo que iba a suceder precisamente por la evolución propia de la vida y del río, era que el río iba a alejarse, porque el río, en los estudios que llevaban, el río estaba alejándose. Entonces, yo quiero saber si eso es viable, si eso es factible, eso es cierto, y además de eso, también leía hoy algo acerca de una crítica que han estado haciendo muy permanentemente con respecto al canal de acceso, y es con respecto al tema de la contratación, en la que tiene una responsabilidad Cor Magdalena y Findeter, porque normalmente la draga que contratan, por ejemplo ahora la Bartolomeu Díaz, bueno, entiendo que está parada precisamente porque la contratan siempre por periodos de tiempo, es decir, la contrataron para remueva tanta sedimentación o un periodo de tiempo, lo que suceda primero. Entonces, la crítica que hacían es que ¿por qué no contratar la draga permanentemente, teniendo son unas contrataciones con dragado de exigencia? Es decir, yo te contrato para que tú me tengas que garantizar que el calado esté en
12, algo, que creo que fue con eso que se diseñó, y no como a veces hemos llegado a unos niveles, porque entiendo que se acabó el contrato, pero el nivel exigido para que entren los buques de cierto calado no está hoy día, a pesar de que se acaba de hacer una gran inversión. Hice como 3 preguntas, pero bueno. Sí. Todo el río me apasiona. Bien, bueno, para la primera pregunta sobre las islas, la respuesta es sí, las islas se inundan. Las islas no solamente se inundan, sino crecen, o sea, nacen, crecen y mueren, se desaparecen, evolucionan. Hay algunas islas que duran más tiempo, pero como les mencionaba, o sea, el tiempo de uno es diferente al tiempo del río. De pronto la persona ha vivido 47 años, la isla siempre ha estado, pero de pronto se ha venido comiendo y no lo percibe. Pero eso no significa que la isla va a durar ahí toda la vida. Normalmente, por ejemplo, una de los análisis que hemos hecho en la isla de Rondón, que por cada día que la isla estuvo inundada para ciertos eventos, la isla se erosionaba 3 metros. Cada día inundada, cuando los niveles están por encima de cierto nivel, la isla se iba comiendo 3 metros. Bien, y por eso usted ve la isla que ha estado grandísima, hasta inclusive llegaba hasta la punta de la zona donde estaba la Bocatoma, la AAA, y ya prácticamente es un pedacito de isla, porque han venido muchos eventos que han estado erosionando. Lo mismo la isla Cavica, lo mismo la isla La Loca, lo mismo la isla de Tamarindo, de Salamina. Todas las islas tienen esos procesos. Hay dos tipos de formaciones: las barras, que es cuando es simplemente uno ve arena, como un banco de arena en un punto. En ese momento es una barra. Las barras tienden a ser más efímeras, crecen y de pronto otra vez el río se las lleva y se mueve para otro lado. Pero cuando esas barras entra vegetación y la vegetación empieza a consolidarse, ya es más difícil que se arrastre, entonces dura más tiempo. ¿Bien? Pero cuando el río tiene ciertos eventos, simplemente el río la puede modificar y arrastrar. Entonces, es bien curioso cuando en el sector, por ejemplo, de Barranca Bermeja, por todo ese sector donde el río se mueve bastante, cuando estuvimos haciendo los análisis, encontramos unas vías, una infraestructura en la mitad de una isla del río. Y resulta, cuando empezamos a ver los predios, habían predios, o sea, del IGAC, que estaban hoy en día en la mitad del río. Pero hace 20 años no estaban ahí. O sea, hace 10 años el predio estaba en tierra y ahora hoy está en la mitad del río. Entonces, por eso es importante esa parte de planificación, es identificar dónde realmente se debe ubicar las personas, porque aparentemente en el tiempo de uno cree que eso va a estar todo el tiempo, pero cuando el río pide el espacio, lo pide con fuerza y lo pide con contundencia y simplemente se va. Entonces, si le están solicitando reubicarse, fíjense que es una palabra distinta, evacuar, a reubicarse. O sea, le están dando la opción de mejorar una condición, pero sí es una zona de riesgo. Con respecto al tema del malecón, en el año 2010, cuando ocurrió la inundación del 2010, no sé, vamos a ponerla aquí como para que quede en contexto, ¿no? No, parece que no. Bueno, aquí. La inundación del 2010, bueno, aquí no está el sector de el sector de la isla Cavica se erosionó. Por eso fue que quitaron la tubería de gas que antes cruzaba el río por un sector, ¿cierto? Por un cruce subfluvial. La quitaron de ahí, luego la pusieron temporalmente en el puente Pumarejo y luego entonces la volvieron a cruzar por debajo del río. ¿Bien? Pero ese evento generó tanta erosión en la orilla, en la margen izquierda de la orilla, por los lados de Soledad, de los lados de la Bocatoma, de la AAA, un poco más aguas abajo de la isla Cavica, que todo ese sedimento empezó a moverse. Y esa es parte de ese sedimento, es el que se está acumulando en la parte interna de la curva de la zona del malecón. Entonces, cuando uno ve el malecón, lo que uno ve es que es una curva, ¿verdad? Ahí es la zona de la curva del río. Entonces, el sedimento, ¿dónde se acumula en el río? En la parte interna de la curva, porque la mayor velocidad la tiene en la parte externa. Entonces, la parte externa la profundiza y la parte interna la sedimenta. Lo que pasa es que eso ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que uno no lo ve, porque el agua está arriba. Pero cuando ya aflora, entonces uno dice, se está formando una isla. Yo no, la barra se estaba formando hace tiempo.
Solo que ahorita es apenas cuando uno la está viendo aflorar porque hay vegetación. Luego, normalmente el río en ese sector tiene unos 420 metros. Y si uno mide el río en diferentes partes, ese es el ancho como el ancho donde tiende a tener el río naturalmente, unos 400, 420 metros. Entonces, si uno proyecta ese ancho, es muy probable que ese sector del malecón va a tender a estar seco. O sea, va a tender a la tarulla, todo. Usted va y visita el malecón y eso es tarulla aquí, tarulla allá, y las garzas caminan por ahí y uno dice, bueno, ¿y qué nivel es ese? Y todo eso se está sedimentando. Así que con el tiempo, a cabo de unos años, probablemente eso va a estar seco y, bueno, se puede aprovechar, ¿no? O sea, puede integrarse al malecón. Y la tercera pregunta, la verdad, es compleja. Es compleja porque, a ver, sí, la APP del río Magdalena, el enfoque es por indicadores de servicio, ¿cierto? Es decir, no importa cuánto draguen, no importa con qué frecuencia draguen, lo importante es que el concesionario tiene que mantener el canal de acceso o el canal navegable con unas profundidades, unos anchos, ese es el contrato. Pero ¿qué pasa? Que como el proyecto es a largo plazo, habrán años donde hay que dragar más, habrá años donde se puede dragar menos, porque el río no se comporta siempre como este año, ¿cierto? Hay años donde de pronto el dragado es mucho menor. Entonces, unos años pagan por otros. Entonces, cuando hay mucho tiempo, ese nivel de incertidumbre empieza a ser más manejable. Pero si es un solo año, entonces, ¿qué pasa? Alguno de los dos, o el Estado o el contratista, puede perder dinero. Porque si se contrata por un valor para que mantenga el canal y al dragador le toca dragar mucho, entonces él pierde dinero. Pero si hay otro año donde el Estado paga un dinero y se draga poquito, entonces el Estado terminó pagando el metro cúbico altísimo. Entonces, por eso, en un año es muy difícil manejar ese concepto. Pero lo que sí se puede hacer es proyectar con lo que se tiene cuánto dragado se necesita para mantener el canal y cuánto sobredragado hay que tener para, digamos, solventar un poco más de tiempo y programar esos dragados con base en lo que viene. Es un tema de doble, digamos, de dos bandas, ¿no? Lo que el río hace y lo que nosotros hacemos con el río. Ya el tema de cómo se contrata, ya no entro en esos temas que de pronto se salen de mi especialidad. ¿Bien? Buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Rincón. Hombre, la presencia mía aquí obedece a que obviamente estoy vinculado al Centro Cultural del Banco y desde hace días estaba pendiente de venir a algunos eventos, especialmente este que tiene que ver con el tema del río y los retos y perspectivas sobre eso. Y quiero una primera pregunta y después unas reflexiones sobre el tema. Y uno es tantas situaciones que pasan en el río y digamos las políticas públicas que se hacen a través de todas estas entidades, llámese de la región Caribe, porque obviamente los planes de desarrollo que hace Soledad, Álamo, yo creo que lo hacen a espaldas del río, porque son los municipios que más afectaciones negativas tienen sobre esto. Y yo soy testigo hace 10 años cuando la situación de inundaciones, porque yo pues trabajaba precisamente en Barranquillita y digamos estaba al frente de una entidad que se llama Intergremial Barranquillita y obviamente fuimos afectados todos los negocios allá por las inundaciones sobre eso. Y obviamente eso nos llevó a hacer unas investigaciones y a conversar con mucha gente que conoce el tema y obviamente logramos comunicarnos con gente que inclusive todavía tiene negocios ahí en Barranquita que ellos ahí dicen que hace 40, 50 años las inundaciones llegaban inclusive hasta San Nicolás. O sea, antes era terrible. Obviamente que esta situación no ha cambiado mucho porque hace 10 años impactó bastante fuerte. Digamos, eso duró como alrededor de las inundaciones en Barranquita, duraron como 4 meses. Entonces, la otra experiencia que yo tengo es que mi papá trabajaba allá frente, donde quedaba la renta de licores, Astillero Magdalena, y yo desde niño iba por allá, yo conozco la morfología de Barranquilla, de Barranquillita. Y obviamente que esa zona, de acuerdo a lo que veíamos antes cuando estaba muy pequeño, era como una zona llena de muchos cuerpos de agua, de unos médanos. Y conversando con algún empresario muy fuerte aquí en Barranquilla, que es constructor, él nos decía que
el tío de él fue una de las personas que hizo unas obras en Barranquillita, que ellos se trajeron unas dragas de Panamá, ellos trabajaban en el canal de Panamá y ellos se trajeron esa draga y dragaron el caño y rellenaron algunos médanos y ahí fue donde ellos empezaron a construir. Es decir, que son unas tierras que siempre han tenido la afectación de los cuerpos de agua. Entonces, la reflexión que uno hace es, si uno ve que Barranquilla, pues se habla muy bien de Barranquilla con todo el desarrollo que ha tenido desde el punto de vista urbano arquitectónico, pero parece que en la parte esta de la planificación del río, eso pues, no se ve porque realmente esta mañana hablaba una persona intergremial sobre que viene un barco y que no va a poder entrar al puerto de Barranquilla y eso obviamente perjudica, digamos, el desarrollo comercial de la ciudad. Entonces, la idea es cómo se sensibiliza la academia, cómo se sensibiliza el gremio político, cómo se sensibiliza la ciudadanía para que todos realmente le apostemos a que el desarrollo de la ciudad, como históricamente se ha hecho, es que el ser humano ha estado ligado a los cuerpos de agua, ¿ya? Y obviamente que a nosotros pues nos gustaría seguir conociendo, obviamente recibiendo las capacitaciones estas, porque nos gustaría de pronto socializar en las comunidades donde nosotros nos movemos qué es lo que va a pasar, con el desarrollo de la ciudad, porque usted mismo lo decía, las dinámicas del río son completamente diferentes, no sabemos qué va a pasar durante 10 o los próximos 20 años y eso obviamente que puede evolucionar de manera inversa al desarrollo de la ciudad. Bueno, gracias por esa reflexión. Realmente, por un lado, estos espacios, por ejemplo, como el de hoy, son bien importantes. Como docente, digamos, básicamente la experiencia que he tenido en estos años es que la información o las reflexiones que uno hace no deben ser solamente para dar conocimiento o para dar información, sino precisamente para poner a pensar a la gente, para ponerla a dudar, como para ponerla a decir, oiga, sí, creo que esto, creo que lo otro, y generar esa discusión. Estos espacios son claves, así que es como un aula de clase, como y no solamente aquí, en el aula de clase, por ejemplo, a veces estamos en una mesa de trabajo junto con las autoridades del puerto. Esos son espacios donde todo esto también se discute. Pero ¿qué es lo que sucede? Los espacios, cuando son más operativos, son más inmediatos. Son más de lo que se necesita para ya, reaccionar ya, actuar ya. Y normalmente los espacios se abren es para esos momentos. La emergencia, la necesidad inmediata. Los espacios cuando son para planificación no son tan frecuentes. Es irónico, ¿no? Los enfoques para planificación no son tan frecuentes, porque es algo que se piensa a 15 años. Dice, bueno, pero ¿y qué se va a invertir a 15 años? O lo que se va a hacer, o sea, es un poco más etéreo, como algunas personas, es que eso es muy etéreo, pero es que el futuro no es etéreo. Uno lo hace etéreo o no, depende de cómo uno lo enfoque. Entonces, ahí es donde voy al punto donde hay proyectos de gobierno y hay proyectos de Estado. ¿Cuál es el proyecto de Estado para Colombia? ¿Qué es lo que ningún presidente o ningún gobierno puede modificar para las futuras generaciones? ¿Cierto? ¿Hacia dónde va a estar Colombia en los próximos 200 años? ¿Por qué es tan difícil pensar en 200 años? Así yo no esté en 200 años, yo puedo pensar en 200 años. ¿Cierto? Por ejemplo, yo no sé dónde van a estar mis hijas cuando ellas tengan 50 años. Yo voy a estar del otro lado. Pero yo pienso en ellas cuando ellas vayan a tener 50 años. ¿Cierto? O sea, no tanto que piense dónde van a estar, pero uno, digamos, quiere un mejor futuro para ellas y uno trabaja por eso. ¿Cuál es un país? Uno le pone el ejemplo, por ejemplo, en los Países Bajos, el Reino de Países Bajos.
en el Mar del Norte, obviamente, han tenido inundaciones. Y las obras que ellos tienen para protegerse de las inundaciones no están hechas para 100 años. Esas están hechas para pensar en 500 años. O sea, es todo el país el que está ahí. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Estado de Colombia? Aquello que vamos todos direccionando hacia allá. Y los gobiernos lo que tienen que hacer es ir mejorando eso o actuando para que eso se dé. Entonces, ese tipo de pensamiento, cuando uno habla de cambio climático, precisamente eso, a eso nos están pellizcando, nos están diciendo, oiga, le estamos diciendo que los niveles van a ser a 25 centímetros más en los próximos 40 años. Ya sabemos que eso puede pasar. Entonces, ¿cuál es nuestro proyecto de Estado? Entonces, ese tipo de escenarios de reflexión es lo que ya tenemos que empezar a movernos y generar esos espacios de discusión. Aquello que parezca etéreo o está en la nube, lo podemos ir bajando hasta que lo aterricemos. Yo creo que su pregunta me parece clave porque lo pone uno a pensar es hacia adelante. Y a veces pensar en el futuro es complejo, pero es necesario. Gracias. Humberto, hablando de estos proyectos, o sea, ¿no se tiene nada contemplado a largo plazo para mitigar un poco las amenazas en las poblaciones vulnerables? Bueno, con respecto a los temas de proyecciones meteorológicas, el IDEAM ha estado trabajando en estos temas, ¿cierto? Desde la academia, normalmente ¿por qué? Porque uno tiene la libertad de poder investigar sobre aquello que probablemente no va a ser algo rentable para allá, no hace parte del objeto, sino que nosotros podemos ir más allá. En toda esa temática sí han habido investigaciones y sí hay trabajo sobre eso, pero uno haría la pregunta, ¿qué tipos de obras se contemplan, qué sé yo, para ciertas poblaciones? ¿O cuál es el plan de ordenamiento para los próximos 50, 100 años? O sea, ¿qué tipo de acciones? No puede ser todo, ¿no? ¿Qué tipo de 2 o 3 puntos es lo que se va a proyectar a 100 años? Yo no lo he visto todavía. De pronto uno ve un plan de ordenamiento a 20 años, pero 20 años es así. ¿Cuántos POTS hemos tenido en Barranquilla de ese estilo? Pero entonces, no quiere decir que todo lo podemos planificar a tan largo plazo, pero sí podemos identificar 3 hitos importantes, 2 o 3 hitos, que es lo que va a tener esa orientación en un municipio. Si uno proyecta 100 años, uno dice, mire, en 100 años la mitad del municipio no va a existir. ¿Por qué? Porque, mire, el río hace esto, las condiciones de cambio climático definen esto, las inundaciones van a ser más frecuentes en este sector, por más que se invierta los miles y miles de millones de pesos en protección, mejor más bien cojamos ese dinero, nos movemos más hacia arriba, invertimos en escuelas, colegios, montamos una universidad, con todo ese dinero que se va a invertir en los próximos 50 años, tratando de protegernos del río, más bien cojamos esa plata, dénoslas acá y nosotros la invertimos y la proyectamos hacia arriba. Y ya el municipio empieza a moverse hacia allá, sabiendo que hay un sector que el río puede tomar. Entonces, ese tipo de planteamiento aún no lo he visto. Sé que el corregimiento de Borques, hace muchísimos años, en los años 50 y pico, ¿cierto? Fue trasladado, era algo pequeño, porque si lo hubieran dejado donde está hoy en día, estuviera en la mitad del río o del lado del departamento del Magdalena. El corregimiento de Borques, si mira en los planos, antes estaba aquí y luego lo movieron para el otro. Si no, hubiera estado del lado, sería ya un corregimiento del Magdalena, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite hacer un tipo de planificación de ese nivel. No es sencillo proyectar tanto, pero sí puede uno identificar 2 o 3 hitos importantes y sobre eso marchar. Es un poco como convivir con el río, ¿no? O sea, cómo me relaciono yo con el río, respetando su espacio y dejarlo fluir, literalmente, ¿no? Hay otra pregunta, de pronto, pues lo tocaste un poquito por las orillas, y es el tema de la construcción de las nuevas estructuras, por ejemplo, como el puente Pumarejo. ¿Cómo ha impactado la navegabilidad del río esta mega obra? Bueno, todas las obras tienen, digamos, tienen una implicación en el río. Todas las obras, todo lo que uno ponga en el río va a tener una implicación. Normalmente cuando se construyen los puentes generan una socavación local,
que está enfocada ahí en cada pila, en cada punto, una socavación local. Pero esa socavación local se llama así porque es muy puntual, es de la zona. Es ahí en el punto. Probablemente puede llegar, bueno, depende, pero puede llegar a las profundidades ahí pueden estar alrededor de unos 12, 13 metros, ¿cierto? De hecho, en el río, en otros sectores del río hay sectores donde pueden tener 30 metros de profundidad. En cualquier parte del río, en una curva, pueden haber 30 metros de profundidad. En estos sectores relativamente hay unos 10, 12 metros, ¿cierto? A veces puede llegar hasta 8 metros. Pero no se puede relacionar lo que está sucediendo, por ejemplo, en Bocas de Ceniza con lo del puente. No se puede relacionar lo que está pasando en el malecón, ¿cierto? Que se está sedimentando con el puente, porque son efectos que se generan muy a nivel local. Lo que sí es necesario es que no pueden haber dos puentes en el mismo lugar. Y no se trata solamente por el tema del río en sí, sino ¿para qué hicieron un puente alto si las embarcaciones no pueden pasar? Entonces, obviamente, el puente más pequeño tiene que salir de ahí, ¿cierto? Y es necesario identificar en el futuro qué tipo de intervenciones o qué tipo de acciones se van a tomar para que las embarcaciones puedan pasar, para que una embarcación que justifique, por la cual se justificó el puente, pueda pasar y llegar hasta Pimsa, hasta Palmar de Varela. Entonces, pero esos son precisamente proyectos que se vienen en el futuro. Bueno, Humberto, muchas gracias por esta excelente conferencia. De verdad que estamos muy agradecidos contigo por la forma tan didáctica y tan explícita en la que nos has mostrado esta realidad del río Magdalena, y nos abre precisamente y nos prepara el terreno para la conferencia que tendremos el próximo jueves, que se llama El eterno dilema de Bocas de Ceniza, una desembocadura controlada, a cargo de Juan Camilo Restrepo López. Muchas gracias, Humberto, por acompañarnos, y a nuestros usuarios que nos acompañaron por Facebook y quienes están aquí presencialmente, y esperamos que pronto podamos conocer más sobre esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también y a ti, Catherine, por la invitación, y bueno, que pasen un feliz día. Que esté muy bien. Muchas gracias.